8 de la mañana con 30 minutos, las 8 de la mañana con 30 minutos. Ya está con nosotros, lo estamos viendo ya, al arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. Él fue antes, pues, ministro de Trabajo, fue vicepresidente de la Asamblea, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Don Patricio, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo me escucha y me ve? Le escucho muy bien, le veo mejor aún. Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista a través de Atalaya a nivel nacional. Muy gentil. Oiga, antes de entrar en la materia, ¿verdad? Que tiene que ver con esta ley de acoso laboral, de la que, como dije, pues usted ha hecho algunas críticas. Lo había nombrado, ¿verdad? Como que usted fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Algún criterio debe tener sobre esta especie como de controversia que ha surgido a raíz de que algunos gremios de Guayaquil, gremios empresariales, han planteado ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por esta ley que elevó el IVA del 12 al 15%? Algunos gremios de Quito no están de acuerdo, inclusive han anunciado que se van a separar del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Usted tiene algún punto de vista, Patricio? Sí, sí la tengo en el sentido de llamar a la calma. Y yo soy, no solamente fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en el 2007-2008 y me retiré precisamente de la dirigencia gremial para poder entrar en la política. Fui elegido legislador nacional, estuve 8 años en la Asamblea. Como usted bien lo dice, fui vicepresidente de la Asamblea incluso y luego ministro de Trabajo. Pero refiriéndome al tema del Comité Empresarial, no solamente que fui, repito, presidente, sino fundador. Yo fundé, conjuntamente con muy buenos amigos, Alberto Dazún, en aquel entonces presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, fundé con Blasco Peña Herrera, María Gloria Alarcón, entonces presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y por supuesto, lamento mucho que exista esa división. Conozco la dirigencia gremial, sé que se van a poner de acuerdo, sé que van a bajarse los ánimos que están un poquito arriba en el sentido de discusión y de molestia por ese tema que usted ha mencionado u otros, no lo sé, no estoy, no soy parte ya del Comité Empresarial Ecuatoriano, pues ya no dirijo ninguna cámara, pero llamo a la concordia y estoy convencido, porque sé cómo es la dirigencia gremial, siempre es absolutamente patriótica. Creo que van a volver las aguas a su cauce normal. Muchas Pero gracias, Andrés. los dirigentes empresariales de Guayaquil han hecho una aclaración sobre esto, porque ellos han dicho que no están en contra de la potestad del presidente de aumentar el IVA, sino en contra de la creación de impuestos por parte de la Asamblea. Eso es una razón, pero la Asamblea no puede crear impuestos, esa es potestad del presidente. En todo caso, ese es el pedido que han hecho las cámaras para que la Corte Constitucional declare inconstitucional este proyecto, o ya no proyecto, porque ya es ley, ya se publicó en la Asamblea. ¿Tiene razón las cámaras de Guayaquil, Patricio? Yo creo que cuando se mezclan políticas gremiales con políticas públicas, siempre habrá un choque, sin duda alguna. A nadie le gusta pagar impuestos, es verdad. No sé cuál sea la posición, no me he metido en el tema, la posición puntual con respecto a lo que usted me comenta, pero como es presidente del comité empresarial, llamo a la reflexión a todas las partes. Las 8 de la mañana, 34 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el exministro de Trabajo, Patricio Donoso. Vamos a darle la bienvenida y el saludo pertinente tanto al ingeniero Andrés Mendoza Paladines como a nuestra compañera Noemí Ceballos, que están a través del Zoom. Ingeniero Mendoza y Noemí Ceballos, bienvenidos. Adelante con sus saludos. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García en este 10 de mayo que cerramos la semana, y por supuesto a nuestra compañera Noemí Ceballos, la Magister Noemí Ceballos, que está con nosotros. Gracias, Alcidito, y por supuesto a nuestro primer invitado,
el arquitecto Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, y como lo acaba de decir, él viene de los sectores empresariales, fue presidente del Comité Empresarial, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Pero antes de eso, de seguir con las inquietudes con Patricio, íbamos a ir con Noemí. ¿Cómo le va, Noemí? Muy buenos días, gracias también en este día viernes aquí en Punto de Vista. Buenos días, muy buenos días Andrés, Alcides, arquitecto Donoso. Qué Hola, gusto Noemí. que nos escuchan, muy buenos días. Muy bien. Muy buenos días, Noemí. Un saludo especial a ti, que embelleces con talento en tu luna. No sabía que Alcides se llamaba Ezequiel. Gracias, Andrés, ya sé cuál es el segundo nombre. Ezequiel, Alcides Ezequiel. De tal manera que, Alcides, saludos y por supuesto Gracias. también. Gracias, Patricio. Muy amable. Muchísimas gracias. Sí, yo quería, Patricio, aprovechando la presencia aquí suya en el programa, antes que nada decir que Patricio es un caballero y un hombre de bien, pero sí tengo que decirle algo. Me llama la atención, o me llamó la atención poderosamente, cuando era asambleísta siempre podíamos conversar sin ningún inconveniente, en los momentos más complicados incluso. Pero siendo ministro de Trabajo del gobierno de Lazo, era problema conversar, entrevistarlo, Patricio. ¿Qué pasó? No, que estaba muy ocupado, era la agenda difícil, ¿qué pasaba? Que tenía invitaciones de varios de los programas, también de otras emisoras y otros canales de televisión, pero de Atalaya tenía invitación permanente con Fernando Aguayo, contigo Andrés, eh, en el programa Sin Amarres, Con Stalin Poveda, sin amarres. Stalin Poveda, la y hija Erika Poveda, fue mi colega legisladora. Lo que pasa es que Atalaya tiene varios programas de entrevistas y claro, había que turnar entre unos, otros y otros, porque te aprecio mucho a ti, Andrés, Alcides Montilla, pues igual. Igualmente. A Noemí no le conocía, pero le aprecio mucho a Fernando Aguayo, a Stalin Poveda, a su hija, que fue mi colega, de tal manera que esa era la razón, múltiples entrevistas, pero por supuesto siempre a las órdenes, estimado Andrés. Muy bien, gracias. Yo igual tenía que hacerlo porque sabes que esto entre caballeros y amigos es mejor preguntarlo de manera directa y la explicación es muy clara y es bueno para la audiencia también. Ahora, Patricio, Alcides comenzó con el tema de planteando lo de la nueva ley. Se fue un poquito a lo de las cámaras de la producción y la diferencia que ha habido entre los gremios de Guayaquil, especialmente la Cámara de Comercio de Guayaquil, que ha planteado esta demanda de inconstitucionalidad, y la Cámara de Comercio de Quito, donde la presidenta, la señora Mónica Heller, es más, le ha dicho que se separa del comité empresarial. O sea, no está de acuerdo, o por lo menos se separa temporalmente. Usted ha llamado a la calma y a la conversación, al diálogo, para que se pueda resolver esa situación. Me parece que es lo lógico, más aún en este caso como paz presidente y como fundador, además del comité empresarial, es lo que corresponde para buscar que las cosas ahí, los ánimos se bajen. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas de Alcides y luego de Noemí sobre la ley que se acaba de aprobar denominada contra el acoso laboral, Alcides. Correcto. Entonces, Patricio, ¿verdad? Usted ha hecho una serie de críticas a esta denominada Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo. Ley de acoso laboral le vamos a llamar de aquí en adelante. Usted ha dicho que es subjetiva y peligrosa. ¿Por qué lo dice, Patricio? ¿Conoce usted, Alcides, y de hecho soy irónico al preguntárselo, ¿conoce usted la palabra novelería? Eso es claro que sí. Novelería absoluta, tan novelería que es el único país del mundo, o por lo menos de la región,
que acaba de aprobar una ley de acoso laboral porque Alcides Montilla le llama por teléfono a una funcionaria de Radio Atalaya, pasada la hora de trabajo, puede ser acusado usted, Alcides, de acoso laboral. Es una novelería absurda porque en su momento yo, como ministro de Trabajo, emití este acuerdo ministerial. El acuerdo número 2022-237. Acuerdo ministerial relativo al derecho de desconexión que tienen los trabajadores cuando estábamos, recordarán ustedes, con el teletrabajo. Ahorita estamos teletrabajando. A Noemí le veo por este medio, igual a Alcides, y Andrés sé que está por ahí, pero porque llegamos luego o en medio de la pandemia al teletrabajo. Entonces yo como ministro de Trabajo establecí el derecho a la desconexión porque el trabajador merece tener descanso. Pero de allí a aprobar una ley a través de la cual el director técnico Club, Barcelona Sporting Club puede ser acusado de acoso laboral porque les llama a las 8 de la noche al utilero del Barcelona a decirle, mi querido viejo, el partido de mañana en El Oro contra el Orense ya no es a tal hora sino a tal otra y tenemos que viajar y estar en el aeropuerto no a las 7 sino a las 6:30. Si le llama por teléfono reiterativamente puede ser acusado de acoso laboral. Si Alcides Montilla o Andrés Mendoza les llama a un funcionario de la Radio Atalaya a decirle, mira, tenemos que cubrir el accidente que hubo en la perimetral, puede ser acusado de acoso laboral porque la ley equivocadamente, subjetivamente, no dice cuántas veces se considera acoso, pero sí dice la hora, ¿no? En el servicio público, el trabajo es hasta las 5 de la tarde, lo saben muy bien. A las 5, 1 minuto de la tarde, ya puede haber acoso laboral, no solamente por una llamada telefónica, sino por un WhatsApp, que es parte de la telefonía. Es tan subjetiva la ley que va a encrispar la relación entre trabajadores y empleadores. Yo como ministro de Trabajo hice el mejor de los esfuerzos y lo logré, y lo digo con humildad, logré una buena relación obrero-patronal, una buena relación trabajador-empleador, no hubo conflictos laborales en mis 30 meses de ministro de Trabajo. Y resulta que ahora con esta ley, que es un error, doble error, ya voy a explicar al CIDES por qué, se pone en riesgo, se fricciona la relación entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué es absurdo que el día de mañana pueda ser acusado de acoso? Miren, parece trabalenguas, pero es verdad. Acusado de acoso porque le llamó 3 veces en la semana a horas fuera de oficina a decirle, ¿dónde quedó la carpeta con relación a la reunión que tengo mañana? O no te olvides de llevar el documento que lo tratamos hoy en la tarde. O por favor, no nos veamos a las 8, sino a las 7:30, porque va a ir el gerente de tal empresa a la oficina. Eso puede ser causa de acusación de acoso laboral. Una locura, una subjetividad, Patricio, una teoría. Y para tener Patricio, esta parte, Alcides, sí, ¿qué les vamos a decir a los inversionistas extranjeros que vienen al Ecuador y ponen un almacén, un supermercado, o una empresa minera, una empresa petrolera, o una vulcanizadora, o una cadena de farmacias? Le vamos a decir al inversionista extranjero, oiga, mister, usted no puede llamar a las 8 de la noche a su secretaria porque a la tercera le acusan de acoso laboral. Es que es una locura. La relación obrero-patronal o trabajadores-empleadores tiene que ser cultivada. Yo me llevé mucho por la frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil que dice, el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Una novelería que va a friccionar la relación entre trabajadores y empleados. Patricio, novelería que puede ser ambigüedad. Y si Claro. es ambigüedad, pueden ocasionar problemas, nuevos conflictos y nuevas disputas en vez de aminorarlas. Así es. Por eso es que le contestaba su pregunta al CIDES del por qué es peligrosa esta ley. Peligrosísima, porque el día de mañana un inspector del trabajo, de los más de 100 que hay en el país, hace de juez de aguas. Ese dirá si Alcides Montilla tiene razón o no con respecto a la llamada telefónica que usted hizo a las 9 de la noche a su secretaria diciéndole, no te olvidarás la carpeta de traerme mañana a la oficina. Ese inspector del trabajo todopoderoso, yo saqué a algunos por corruptos cuando era ministro de Trabajo, ese inspector del trabajo es el juez. Ese define
si hay o no acoso laboral. Miren, aquí está el acuerdo ministerial que yo emití con respecto al derecho a la desconexión. Hay que respetar a los trabajadores, pero de allí a establecer en forma subjetiva que puede haber, o que de hecho habrá, dice la ley, acoso laboral cuando reiteradamente le llamen por teléfono a un trabajador fuera de las horas de oficina. Lourdes Iván estuvo ayer en un canal de televisión, creo que Teleamazonas, Hueco Avisa, y ella decía que hubo un problema en La Maná y que fue a las 5 de la mañana a atender un problema de La Maná, un problema me parece que de la carretera, y resulta que a las 5:30 de la mañana no podía llamar a su funcionario, el que maneja el tractorcito, porque puede ser acusada de acoso laboral. Es que es una novelería absurda, una subjetividad, un monumento a la subjetividad. 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Adelante, Noemí. Muchas gracias, Alcides. Arquitecto Donoso, lo estaba escuchando muy atentamente. Tengo varias preguntas. ¿El acuerdo ministerial al que usted se refiere fue redactado en el sentido específicamente de la pandemia? O sea, me quiero referir a los trabajadores que estaban telemáticos o también aplicaba para aquellos colaboradores que estuvieran presencial, porque a raíz de la pandemia se intensificó el uso de herramientas tecnológicas como es en Teams, Microsoft Office, por ejemplo, y en Google Meet para poder tener reuniones telemáticas. Pero luego que fuimos realizando progresivamente, que por ejemplo en mi caso yo trabajo en una empresa privada, o hacemos un mix. A veces podemos estar en teletrabajo, hay días que vamos presenciales y se combina la utilización de estas herramientas. Así, por ejemplo, si yo voy a la oficina, me puedo conectar con los que están online o están en su casa a través de estas herramientas. Esa desconexión a la que se refiere ese decreto y el que se refiere la ley, ¿ambos aplican para para las dos modalidades o se refieren específicamente para la modalidad telemática? El COVID-19 trajo al mundo entero, no solo al Ecuador, el teletrabajo. Yo no sabía, Noemí, antes de la pandemia, yo no sabía lo que era Zoom, yo no sabía. Ahora todos sabemos lo que es el Zoom y estamos conectados. Varios no sabíamos. Sí. ¿Verdad? Es más, y usted tan joven y no sabía, más tecnológica que yo seguro, pero no sabía lo que era el Zoom, yo tampoco. Hoy ya sabemos lo que es el Zoom. El teletrabajo llegó para quedarse, Noemí, para quedarse no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Y en el mundo hoy se trabaja con un porcentaje altísimo en teletrabajo. Por tanto, este acuerdo ministerial que yo emití, el número 237, tiene validez no solamente para el teletrabajo, sino para la continuación de la vida laboral. De tal manera que el derecho a la conexión es obvio, porque no pueden exigirle a un trabajador que esté conectado toda la noche, pues a las 12 de la noche, pero tampoco puede usted decirle a su jefe, no me llames a las 8 de la noche o a las 7 de la noche para recordarme que la carpeta verde es la que tienes que llevar a la reunión de mañana. O no le digan al director técnico del Barcelona que no puede llamarle al utilero, no te olvidarás del uniforme del Loco Cortés, por favor, porque tenemos partido en Machala, tenemos que estar más temprano en el aeropuerto, y el Loco Cortés no tiene 4 o 5 tarjetas amarillas, por lo tanto sí puede jugar, llevarás la camiseta, no puede hacerlo, porque reiterativamente podrá ser visto como acoso laboral. Ahora, lo que sí es cierto, y lo digo por experiencia propia, que cuando empezó la pandemia, sí había como una confusión o ya habíamos perdido como esa realidad entre en qué momento estábamos en trabajo y en qué momento estábamos en nuestras casas, sobre todo en la época de la pandemia, porque sí que es verdad que, o sea, yo como trabajadora sentía hasta que a veces trabajábamos más, porque ya no había como esa distinción si seguíamos trabajando o no. Pero más allá de eso, ahora que está aprobada esta ley, yo quisiera más bien conocer, de todas maneras en el Código de Trabajo hay reglas en cuanto a los horarios de trabajo, en cuanto a trabajadores que, por ejemplo, tienen horas nocturnas, horas complementarias, suplementarias, extraordinarias, etcétera. Cada uno también regulado con los tipos de contratos que se puede celebrar entre el empleador y el colaborador. Eh, o sea, es decir, ya hay horario establecido. Ahora, lo que hace esta ley es reconocer al no respetar, digamos, la desconexión como parte del acoso laboral, que entiendo, acoso laboral también está normado en nuestra ley. Si no estoy en lo correcto, me corrige, por favor.
A lo que me quiero referir es, sin perjuicio que exista esta ley, el día de mañana se puede con, digamos, pruebas demostrar de que ha habido acoso o es a raíz de esta ley, sería, digamos, una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se sanciona el acoso laboral? Voy por la primera. En efecto, este acuerdo ministerial que lo suscribí yo, se lo hizo cuando estábamos saliendo ya de la pandemia, pero existía el teletrabajo. Es más, ya no tenemos pandemia, pero el teletrabajo vino al mundo para quedarse. Hoy hay un porcentaje altísimo, no tengo el dato final porque ya no soy ministro, pero el teletrabajo es altísimo porcentualmente hablando. Mi acuerdo ministerial, en el artículo 12 textualmente dice que habrá el derecho a desconexión del trabajador de al menos 12 horas continuas. Al menos, es decir, déjenle dormir al trabajador, porque usted tiene razón, hubo abusos, pero Noemí, cuando alguien se pasa al semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo, hay que castigar al que se pasó el semáforo en rojo. Y por supuesto, para eso sirve el control que hace el Ministerio del Trabajo, tanto en el ámbito público como privado. Pero de allí a aprobar una ley a través de la cual usted podrá ser acusada de acoso laboral porque le llamó a un funcionario de menor rango 3 veces a la semana o 2 veces, reiterativamente dice la ley, de una manera tan subjetiva que Andrés puede pensar que el reiterativo son 2 veces, Alcides puede pensar que son 3 veces, Noemí puede pensar que son 4 veces. Eso se llama en español subjetividad. Y lo segundo, no dice cuál es la sanción, la ley, deja para el reglamento. Y todos sabemos que el reglamento no puede irse en contra de la ley. ¿Cuál será la sanción? La que el omnipresente y gran señor de sanciones que se convertirá el inspector del trabajo, que tantos inspectores, le someta al empleador. Es sembrar discordia en el mundo laboral, que de suyo es una relación delicada. ¿Por qué irnos con esa exageración? Ahora bien, le voy a decir algo, Noemí. El error no lo comete solamente la Asamblea en aprobar esta novelería, sino que la comete el gobierno al no haber vetado totalmente esta ley. Porque yo fui legislador 8 años y vicepresidente de la Asamblea y sé cómo funciona la Asamblea. Era obvio que habiéndose aprobado esta ley con más de 100 votos, cuando llegue el veto parcial del presidente, no habría posibilidad de que se allanen al veto. Es más, anteanoche no se allanaron al veto, con 108 votos insistieron y ahora es ley de la República. Yo dije en su momento, esta ley tenía que ser vetada totalmente, porque el veto parcial era muy peligroso. Tan peligroso, Noemí, que hoy es ley de la República. Claro, entonces, en conclusión, estaríamos dejando al reglamento varias cosas, como aclarar el concepto de acoso, el de cuántas ocasiones son, qué se entiende, cuántas llamadas telefónicas y etcétera. Solo tengo una pregunta, una pregunta final y para darle paso a Andrés Gualcides. En el caso de las prestaciones de servicio, por ejemplo, si alguien colabora en una compañía que da servicios profesionales. Vamos a poner un ejemplo, un buffet de abogados, ¿sí? En donde generalmente las personas que trabajan en ese buffet están trabajando con los clientes que contratan el servicio. Entonces, las llamadas eventualmente no vendrán directamente del empleador, sino de los clientes que contratan el servicio. ¿Se pudiera hacer extensivo también que existe acoso, de que se siente que se está vulnerando ese derecho al descanso, etcétera? Porque de una u otra manera, el cliente, si bien no es tu empleador, estás contestando el teléfono o la llamada por encargo de tu empleador, porque digamos en el servicio sea, me puedes llamar 24/7 o estoy disponible para ti 24/7. Pudiera entenderse dentro de esa subjetividad que justamente usted está mencionando, que es extensivo hasta ese caso también el acoso laboral. Con mala fe, sí. La respuesta a su inquietud, Noemí, es sí, si se actúa con mala fe. Porque si se actúa con mala fe, y vamos a ver qué dice el inspector del trabajo, podría ser acusado de acoso laboral incluso aquella persona que a través de un contrato de servicios profesionales está haciendo una determinada labor, porque lo hace por encargo de alguien. Entonces, al final del día, puede ser, es que esa es la subjetividad a la que me estoy refiriendo. Es tan subjetivo que podrían sancionar de como quiera por cualquier acción que haga un empleador. ¿Sabe lo que va a pasar, Noemí? Van a haber menos contratos, pues. Va a haber menos empleo, va a haber menos emprendimientos, menos empleo, menos inversión extranjera, porque el inversionista no va a venir a un país donde se hace una llamada a las 7 de la noche reiterativamente, es decir, 2, 3 veces a la semana,
le acusan de acoso laboral. Ese señor, ese inversionista con una chequera bien fuerte, se va a ir a Colombia, se va a ir a Perú, se va a ir a Chile a trabajar, y no en el Ecuador, que solo genera inseguridad. Hace pocos minutos le decía que este es un error de la Asamblea y del presidente. Dos errores no hacen un acierto. Ok. En Latinoamérica, solamente para concluir, en Latinoamérica no hay país que tenga una ley No, similar a nuestra, acoso no. laboral, que esté normado. Eso sí captan inversión extranjera porque le generan seguridad al inversionista. Trátele bien al inversionista y tendremos empleo. Porque, mire, el capital en la inversión es igual que el turista. El turista, Noemí, no va a ir donde lo pueden matar, pues, a donde corre riesgo su vida. Igual el capital no va a ir a donde le pueden sancionar de acoso laboral por quítame las pajas. Coincido. Alcides, continúe, por favor. 8 de la mañana, 56 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al arquitecto Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo. Continúa esta entrevista el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muy gentil, gracias, Alcides, Noemí. Para cambiar un poquito de tema en lo que tiene que ver a esta misma ley, Patricio, ¿qué otras medidas dentro del acoso laboral? Esta pues es una de las más absurdas, pongámoslo así. El presidente tendrá la opción de hacer un veto parcial. No, ya no. Ya Ya no, lo hizo. Ya reglamento, no. reglamento. Ya no lo hizo, ya no lo hizo, no vetó Ya no lo hizo. parcialmente, solo vetó parcialmente, lo cual hizo que la Asamblea no se allana al veto y hoy ya es ley de la República y debe estar ya publicado en el registro oficial, mi querido comandante, de tal manera que Ok, o sea que ya está en el registro oficial. Ya sí, debe estar, señor. como usted dice. Sí, Solo sí, por el señor. registro oficial, ajá, Por, para por publicar. eso decía mi querido comandante que aquí hay dos errores. El error de la Asamblea y el error del presidente de no haber vetado totalmente. Solo vetó parcialmente. Un error. Y dos errores no hacen un acierto. Definitivamente. Ahora, bueno, reglamento, ojalá sea muy claro y no deje tanta subjetividad en este aspecto, como bien conversaban ustedes con Noemí y con Alcides. ¿Qué otros aspectos hay en la ley que sean importantes de resaltar? Porque me imagino que este no es el único, ¿no? Es una cadena de subjetividades esta ley. Una ley que habla del derecho a la desconexión, que está muy bien, pero ¿por qué no hace el uso de un acuerdo ministerial que ya existe, que lo firmé yo el 23 de diciembre del 2022? ¿Será acaso que todo lo anterior debe ser visto como malo? No, señor. Yo cuando llegué al ministerio abordé y acogí los temas importantes que hizo mi predecesor. Por ejemplo, la ley Violeta. Yo no me iba en contra de esa ley porque lo hizo mi predecesor. Es que ese es el error en el Ecuador. Cuando alguien llega al poder, todo lo que hizo el anterior es malo. Es una barbaridad. El país debe tener continuidad. Sobre todo en las cosas positivas, como el derecho a la desconexión que yo firmé. Entonces, mi querido Andrés, esa ley, lastimosamente, ya es ley de la República. Y tú haces mención al reglamento. Vamos en orden. El reglamento, el reglamento tiene que ser emitido de acuerdo a la ley en 180 días. Otro error, porque la Constitución dice que hay 90 días para emitir un reglamento, pero esta ley le da 180, es decir, duplica la subjetividad, duplica el tiempo de no saber qué está pasando, primera cosa. Y segunda, tú sabes muy bien que aun cuando el reglamento sea bueno, y ojalá lo sea, no puede irse contra la ley, el reglamento, la pirámide de Kelsen, está arriba la Constitución, luego la ley y luego el reglamento, por lo tanto el reglamento no puede irse contra la ley. Pero aceptemos que el reglamento es muy bueno. Tú sabes bien, Andrés, que esa ley, ese reglamento puede ser cambiado en 5 minutos en el despacho del ministro. Viene un nuevo ministro, viene un nuevo gobierno y cambia el reglamento, porque esa es la potestad exclusiva que tiene el Ejecutivo en la emisión de un reglamento. ¿Sabes cómo se llama todo esto? Inseguridad jurídica. Tal inseguridad que no va a haber inversiones nuevas, no, o habrá muy pocas, y por supuesto no va a generar empleo, sino todo lo contrario. También, aparte de inseguridad jurídica, hay bastante demagogia en esto, Claro, Patricio, ¿no? claro. Un campeonato mundial de la demagogia.
Vamos a defender al trabajador cuando en el fondo le están haciendo un serio daño al trabajador. Igual pasó en Montecristi hace 15 años, la demagogia de no aprobar el trabajo, de prohibir el trabajo por horas, defendiendo al trabajador. Demagogia, mi querido comandante, demagogia. Y resulta que el primer damnificado de que no existe el trabajo por horas son los trabajadores, que aún a riesgo de su vida cruzan el Darién y van a trabajar por horas en Estados Unidos u otros lares. Y existe un serio daño al trabajador, perjuicio al trabajador, porque existe enorme informalidad en el Ecuador. Y los informales, ya que no se aprobó el trabajo por horas, no pueden ser formalizados a través del trabajo por horas, aun cuando trabajan por horas. Los trabajadores de la construcción, muchos de ellos, trabajan por horas, pero informalmente. No tienen derecho al 13º sueldo, al 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo la afiliación a la seguridad social. No pueden acceder a un crédito hipotecario, un préstamo quirografario, porque a alguien se le ocurrió, y todos sabemos quién, que hace 15 años en Montecristi pusieron prohibición del trabajo por horas como concepto constitucional. Y otra cosa, Patricio, y de aquí con esta pregunta, con este comentario más que pregunta, pasamos con mis compañeros, con Alcides. Otra cosa, aquí entonces muchísimas personas, especialmente en el agro, dicen, prefiero contratar a venezolanos a los cuales les pago sin toda esta rigidez laboral. Claro, es que y tienes tú toda razón, esta prohibición del trabajo por horas como concepto constitucional, solo 4 países en el mundo tienen esta absurda prohibición. Todo esto es un perder-perder, todos pierden, todos pierden. Los únicos que ganan son por ahí unos pocos dirigentes sindicales que promocionaron el no y lo ganaron, increíble pero cierto. Resulta que no se puede. Yo cuando joven estudié y trabajé al mismo tiempo, querido comandante Andrés, yo trabajé y estudié al mismo tiempo. ¿Por qué no permitirle a Noemí, que es joven, trabajar y estudiar al mismo tiempo, si esa fuese su decisión? Pero, por supuesto. No algo muy característico, además, en América Latina. Pero claro, el Ecuador es el único país de la región que no tiene como concepto constitucional el trabajo por horas. Permítame una pregunta, si bien yo soy el entrevistado, pero nosotros somos el único país inteligente del continente y los demás países, los bobos de la región. Contésteme la pregunta quienes escuchan a Atalaya. Esa es la verdad. Increíble. Prohibimos el trabajo por horas. Prohibimos los arbitrajes internacionales. ¿Qué les parecería a ustedes que en el partido Barcelona-Emelec el árbitro sea del Barcelona o del Emelec? Resulta Oiga, que... Patricio, sí. Lo interrumpo porque algo quiere decir Noemí, ¿no? Sí, claro. Sí, muchas gracias, Andrés. Es que justo del tema por horas, yo tengo una pregunta, porque me parece que hace 6 días la ministra actual de Trabajo se pronunció en el sentido de que sin perjuicio que en la consulta popular no se haya aprobado las modificaciones al contrato por hora, ella decía que mediante acuerdo ministerial podría regular el trabajo, me parece, de 4 horas, una cosa así, y quería preguntarle si en efecto eso se lo pudiera hacer vía acuerdo ministerial y qué tan acertadas, digamos, son esas declaraciones. Yo ya hice esos acuerdos, ya firmé esos acuerdos, sistemas de trabajo diferenciados, les llamo yo o les llamaba estacionales. ¿Por qué? Porque en época del Día del Amor o el Día de la Mujer se exporta más flores al mundo entero y se necesitan más manos para cosechar, empacar y vender flores. O cuando nuestros niños entran a clases, se necesitan más manos para vender uniformes y útiles escolares. Esos trabajos estacionales sí se los puede hacer. Sin embargo, al constar como prohibición en la Constitución, que es la ley madre, ¿no? Al constar en la Constitución la prohibición del trabajo por horas, hace que los empleadores no lo hagan porque tienen miedo a ser demandados. ¿Y por qué? Porque se genera inseguridad jurídica. Somos los campeones de la inseguridad jurídica. Por eso es que el gobierno puso la pregunta del trabajo por horas y del arbitraje internacional en la consulta. ¿Le faltó al gobierno hacer más promoción sobre esa? Sí, yo sí la hice, porque yo, intelectualmente honesto como soy, hice promoción por el trabajo por horas y el arbitraje internacional. A mí está interesante. Sería similar como, por ejemplo, cuando hay las cuadrillas en ciertos sectores o, por ejemplo, un tema de volver a contratar cuando hay cosecha de ciertos productos agrícolas, algo Así parecido. es. Okay. Su percepción no a mí es la correcta. Así es, así es. Listo, muchas gracias, Andrés. Gracias. Don Alcides Montilla, a las 9:03. 9:03 en Atalaya. Gracias. Patricio, también unas 2 o 3 preguntas más sobre el tema de la ley de acoso laboral, ¿verdad? No, me parece que
no hicieron excepciones los legisladores. ¿Por qué le digo? Mire, en el periodismo todos sabemos que cuando la noticia ocurre, por ejemplo, 2 de la mañana se cae un avión en cualquier ciudad del Ecuador. Nadie de los periodistas estamos esperando que nos llamen por teléfono a nuestros hogares para decirnos que tenemos que ir al periódico o a la radio porque tenemos que cubrir la información. Todo el mundo lo sabe. Así A es. mí me llamaron una vez cuando se cayó un avión en Manta y yo no esperé la llamada, yo ya estaba en el periódico. Eso no significa acoso laboral y que por qué me llamó a la 1 de la mañana que yo estaba durmiendo. O sea, son excepciones que tenían que haberse dado. En el campo de la medicina, en el campo de los cuerpos de bomberos hay un incendio. No puede usted a la 1 de la mañana llamar a un bombero. El bombero ya tiene que haber estado en el incendio, pues, Patricio. Por eso yo le pregunto, ¿no hubo excepciones en esta ley de acoso laboral? No, no, dejaron a la subjetividad del reglamento. Déjeme decirle algo más, le voy a poner un ejemplo, y los que usted pone son verdad. Ustedes, los periodistas, son los más perjudicados con esta ley. Claro, por supuesto. Y ya no es proyecto de ley, es ley de la República, ya no está publicado en el registro oficial. Ustedes son los más perjudicados, porque el jefe de redacción no puede llamar al periodista a decirle que se corra a las 9 de la noche a cubrir la noticia porque se está quemando un hospital o cualquier casa o cualquier situación grave, perdónenme que tenía una llamada en este momento, o cualquier situación, no puede llamarle a su periodista porque puede ser acusado de acoso. Yo puse hace pocos minutos el ejemplo y estoy convencido que ustedes son hinchas o del Emelec o del Barcelona, uno de los dos. Yo soy hincha de la Liga por si acaso, pero ustedes que son hinchas del Emelec o el Barcelona me entenderán mucho mejor este ejemplo. No le podrá llamar el director técnico del Barcelona al utilero a decirle, el Ojo Cortés no ha tenido el número de tarjetas amarillas que le impedirá jugar mañana en el Oro contra el Orense, de tal manera que llevarás la camiseta del Ojo Cortés. No puedes llamarle a las 9 de la noche a decirle eso porque puede ser acusado de acoso laboral. En la medicina, bien lo dice usted, Alcides, es terriblemente subjetiva la ley, de tal manera que aquí hay esta ley es un perder, y lo perdió la Asamblea al no establecer o al establecer esta novelería y el presidente al no haber vetado totalmente este desaguisado. Y en el reglamento, el Ejecutivo sí puede agregar estas excepciones que estamos nombrando. Puede ponerla en el reglamento, pero viene otro ministro y lo quita. Porque como le contestaba hace pocos minutos a Noemí Ceballos, el reglamento puede ser cambiado en 5 minutos en el despacho de cualquier ministro. Viene otro ministro u otro gobierno y cambia el reglamento por su sola decisión, en su despacho, concentrado consigo mismo. Entonces eso es o genera inseguridad jurídica. Los inversionistas extranjeros, cuando vienen a Guayaquil a poner una cadena de supermercados, tendrá que pensar seriamente, porque aquí en el Ecuador, dirán ellos, acá en el Ecuador, resulta que me pueden acusar de acoso laboral porque le llamo a la cajera a decirle que no se olvide de llevar la carpeta verde de la cual trabajamos esta tarde. Arquitecto, otra suposición que muy bien puede darse. A las 2 de la mañana de cualquier día en cualquier ciudad, lo detienen unos delincuentes, lo detienen al presidente de la República y se necesita de la presencia inmediata, el pronunciamiento inmediato de la Asamblea. ¿Qué hacemos? ¿Despertamos a los asambleístas a las 2 de la mañana, so pena de que me vayan a acusar de acoso laboral, o no los despertamos? ¿Qué haría usted? Llamar a la Asamblea y a los asambleístas a decir por qué aprobaron este desaguisado, por qué aprobaron esta ley, por qué no pensaron un poquito en que existe ya un acuerdo ministerial que norma el derecho a la desconexión. Yo no estoy en contra del derecho a la desconexión, es más, yo lo firmé. Lo que decía Noemí hace pocos minutos es cierto, hay abusos, pero cuando hay abusos, se tienen que controlar los mismos y no eliminar de tajo todo. Le ponía el ejemplo a Noemí, cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo, pues. Hay que sancionar al que se pasó el semáforo en rojo. Claro. Arquitecto, toquemos otro tema, aprovechando de su presencia aquí en Radio Atalaya y este programa Punto de Vista. Esto de los sueldos dorados.
que últimamente se están revelando contratos colectivos recontra onerosos en el CNT, CNEL, etcétera, donde se ve que muchos empleados cobran sueldos dorados, 12,000, 15,000, 20,000, por ahí alguien dijo que de 60,000, que los hijos cobran bonos, reciben bonos por antigüedad y una cantidad de cosas increíbles en este momento de crisis en el país. ¿Cómo se logró aprobar este tipo de contratos colectivos onerosos en momentos de tremenda crisis, de desempleo del país? ¿Se puede esto derogar? ¿Se puede conversar, renegociar alguna cosa? ¿O esto ya es cuestión de ley? Deberían renegociar. Déjeme contarle una historia rápida en 35 segundos, mi estimado Alcides. Cuando yo fui ministro de Trabajo, hubo una petición de la suscripción de un acuerdo con la gente de CNEL. Yo consulté con el Procurador General del Estado, a la sazón era el doctor Íñigo Salvador Crespo, y por escrito le pregunté al Contralor si esto era dable, perdón, al Procurador, que es el abogado del Estado, y la respuesta de él, y la tengo yo, ¿no? La respuesta fue no, porque no hubo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para la suscripción de ese contrato colectivo. Y por supuesto yo no di paso ni a ese ni a ningún otro que sea oneroso para el Estado. Las actuales autoridades tendrán que ver cómo renegocian los desaguisados firmados anteriormente. Las 9 de la mañana, 11 minutos, 9 de la mañana, 11 minutos. Ingeniero Mendoza, usted continúe con más preguntas. Sí, para agradecerle más. Estábamos como cuando se pone el licenciado Julio Ayala con el mute, así. Es a otro a los cuales, Andrés, le acepté múltiples entrevistas a través de Atalaya. A Julio. A Julio, Claro. a A Fernando Fernando Aguayo, Aguayo. a todos. Radio Atalaya me entrevistó 1,001 veces y ojalá lo sigan haciendo, por favor. Oiga, pero entonces no está Claro que sí, pues, en la claro que sí. entrevista. A ver si he faltado yo nomás, pues. No, sí, tú Claro. eres el comandante Mendoza, para que sepas. Gracias. Oye, yo estoy viendo, Patricio, con alegría, con mucha alegría, y estoy contento porque veo que sabes bastante de Barcelona. Veo que tienes como que te está con simpatía hacia Barcelona. Él es Es de que la liga. Barcelona es el rival a vencer. Barcelona es el ídolo del Ecuador, pero el campeón de copas, el rey de copas es la liga. Es el rival Oiga, de Barcelona, sin duda. han sacado a propósito, oiga, a propósito, han sacado la cifra de las mayores hinchadas que tiene el fútbol. Ya, Barcelona con el 32,14%, Liga de Quito con el 16,23%, Emelec con el 14,25%, el Nacional 4,82%, Deportivo Cuenca 2,36%, Aucas 2,33%, Independiente 2,11%. Así que Barcelona está primero, tiene la mayor hinchada, el 32% de los Sin duda. ecuatorianos son barcelonistas. Alcides, sin duda, yo acabo de decirlo, Barcelona es el ídolo del país, sin duda alguna, pero el que sin tiene duda. internacionales es la liga, 5 veces campeones de América. No, pues, pero de la, bueno, ya, incluyendo las sudamericanas y las recopas, ¿no? Claro, Pero claro, ya, claro, ya, por ya. supuesto, y además jugamos Estaba pensando en la Copa Libertadores. sí, y Estaba además pensando. jugamos la final del Campeonato Mundial de Clubs, perdimos 1-0 contra el Manchester. Jugamos Oiga, la final del Oiga, Campeonato pero Mundial. estamos, nosotros, Barcelona, vamos así como al empate calceta, ¿ya? Sí, señor, cuando Calceta perdía 10-0, yo escribí un Claro. artículo sobre eso, perdía 10-0 y Briones metió el 10-1 y gritó al empate Calceta. Eso sirve como ejemplo de que aun cuando se pierda 5-0 en copas internacionales, hay que ir al empate Calceta. Por eso le hago la reflexión Sin y duda. broma, porque es verdad, pues ese es ¿Ah? en esa parte. Así Pero es. bueno, gracias, estimado Patricio, que tenga un muy buen día y pues que este fin de semana con su señora, hijas, si es que su mamá vive, pues que tengan un gran día de la madre en familia. Comandante Mendoza, tú y tu familia son extraordinariamente generosos conmigo y por supuesto he de decir públicamente que un Dios te pague a ti y a toda tu linda familia.
Por supuesto, vamos a tener un lindo fin de semana. Les agradezco mucho. Ha sido un gusto conversar con Noemí Ceballos, un gusto con Alcides Ezequiel y por Igualmente, arquitecto Donoso. gracias. Y igualmente, por supuesto, Igualmente. Andrés, el comandante Mendoza. Gracias, Noemí. Gracias por ese A usted. título. Un abrazo para el ex ministro de Trabajo, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y, como lo dijimos, fue presidente de los fundadores del Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a ir a la pausa comercial.